Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos una vez más a la sección de entrevistas de Devorando Libros. El día de hoy viajamos hasta Madrid, España, para entrevistar a la talentosísima escritora de novelas de romance, Ioba G.T. Cuba, 1930, La Habana. La comunidad asturiana en Cuba es una de las más numerosas en cuanto a número de emigrantes e influyentes, colaborando estrechamente y a menudo compitiendo con catalanes y gallegos. A finales del siglo XIX, un grupo de ellos construyeron en La Habana edificios tan emblemáticos como su centro asturiano, el Casino y el centro hospitalario Quinta Covadonga, hoy conocido como Salvador Allende, un referente entonces en América Latina por sus grandes avances tecnológicos. En 1898, España perdió la colonia y se proclamó la República, pero este cambio de escenario político no afectó a toda esta población, ya que con arraigo y nadie se movió de la isla. Continuaron amasando grandes fortunas, principalmente a través de la producción de la caña de azúcar que se exportaba a otros países y sobre todo a Estados Unidos. Continuaron con su vida y sus negocios. Por todo ello, La Habana era un hervidero de actividad, calles atestadas de gente y coches que cada vez tenían más presencia. El comercio era una de las grandes arterias de la economía, con la exportación del tabaco y azúcar como fuente de gran parte de su riqueza. Los blancos mestizos y gente de color, descendientes de esclavos, conviven en la ciudad. Con esta gran población, la vida va muy deprisa. La isla caribeña, un referente en muchas cuestiones, fue la primera en Latinoamérica en tener un sistema ferroviario como tal, que mejoraba el transporte de mercancías y hacía que su mercado fuera más competitivo que el de sus vecinos. Además, dispone de un sistema sanitario con la construcción de grandes hospitales, tanto públicos como privados, a la altura del primer mundo. De hecho, fue el primer país caribeño en tener una máquina de rayos X y cuenta ya entre sus momentos incluso producciones propias de programas de televisión, radio y un inmenso parque móvil, como no, proveniente de Estados Unidos. Y algo tan importante como el elevado número de titulados superiores. Todo esto nos facilita hacernos una idea de cómo era esa Cuba en los años 30. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, querida Cuba? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, pues emocionadísima con nuestra conversación previa que tuvimos. Me has vendido el libro. Bueno. ¿Nos repites el nombre de esta obra tuya? Sí, el libro se llama La Casa del Indiano. Y bueno, es mi primer libro de ficción histórica. Además, hay algo tan distinto como que publico por primera vez con mi nombre real. Y eso marca una diferencia con respecto a mis anteriores títulos. Y bueno, pues es algo muy novedoso para mí. Claro, porque tú te enfocabas mucho más a la novela romántica. Sí. ¿Y cómo sí. has sentido ahorita este cambio de novela romántica a el toque histórico? Pues es curioso porque fue como que de repente dije, tengo que hacer esto. O sea, yo vivo en Madrid, nací en Madrid, soy la única madrileña de mi familia. Sin embargo, siempre digo que mi corazón es asturiano y creo que, no sé, tenía que hacerlo. Creo que los asturianos en Cuba fueron muy importantes y me apetecía hacerlo. Y he tardado mucho en escribir el libro, porque, hombre, tiene una documentación histórica y demás, y tampoco me apetecía a mí, pero bueno, que no es un libro, digamos, de ficción histórico, no, o sea, porque intercalo pasado con presente. Ahí hay un gran secreto por descubrir que lleva generaciones ahí guardado y es la bisnieta quien al final desvela ese gran secreto guardado por generaciones. Oye, ¿y en qué año comienza? Hola. Pues parte en Cuba en los años 30, que es, bueno, pues era cuando Cuba era un hervidero de actividad, la presencia americana era muy importante, su principal socio era Estados Unidos, y entonces se ve pues en el parque móvil, en los negocios, en fin, un poco era, Cuba por aquel entonces era, el espejo de ellos era Estados Unidos.
Y luego, claro, hay un capítulo de pasado y luego en el siguiente es la bisnieta, que es la que hereda la casa del indiano. ¿Y la bisnieta está en la época real? Sí, 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 sí. Ah, ok. Es en la actualidad. Ok. Y entonces lo más atrás que nos vamos a ir en el libro es 1930. Sí, es donde Ahí es parte donde parte. sus bisabuelos en Cuba y entonces, bueno, ella hereda bueno, ese caserón, la casa del indiano y empieza a subir al desván y antes del desván ella nota algo en esa casa y con Ok. sus subidas al desván y empezar a ver cartas, en fin, todas estas cosas que hay en los desvanes, pues, y esa presencia, ella va averiguando la historia real de su familia que nos ha contado. Bueno, pues vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos a que me cuentes todo de tu libro.